Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 8 de marzo del año 2021 y esta es la transmisión número 15 del contenido Ciberterritorio Educativo, un espacio por la exploración de experiencias alternativas para la transformación de la educación. Me acompaña como todos los lunes mi amigo, el profesor Ángel Ortiz Tobar. Muy buenas noches, Ángel. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenido. Muy bien, Manuel Espartaco, gracias. El día de ayer, por la noche, cayó lluvia, una buena lluvia acá en Cuernavaca. Entonces el clima estuvo delicioso toda la noche y se mantuvo delicioso todo este día, sin ráfagas de viento, muy agradable y dándonos efectivamente esa cualidad de Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera. Muy bien, amigo Ángel, pues como siempre, muchas gracias por el reporte del clima en esa bella hermana República de Morelos, en la ciudad de la eterna primavera. Qué bueno que está fresco el clima por allá. Aquí en la Ciudad de México empieza a subir un poco la temperatura, aunque con algunos altibajos, pero bueno, parece ser que ya se asoma, ya se empieza a asomar la primavera y con ello empieza a subir la temperatura de todo tipo, incluyendo la temperatura en el ambiente social y político, así como en el ambiente educativo de nuestro país. Pues bueno, vamos como siempre a la primera sección, amigas y amigos de nuestro programa, el día de hoy. Sepan ustedes que un día como hoy, pero del año 1975, la Organización de las Naciones Unidas declara el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer en el marco del Año Internacional de la Mujer celebrado en la Ciudad de México, aquí en la capital de nuestro país. ¿Qué te parece esta efeméride del día de hoy, amigo Ángel? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Es un tema apasionante y la ONU se tardó muchos años en declarar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, porque la vida de la mujer en México y en todo el mundo, pues es una vida como la de todos los seres humanos, milenaria, milenaria. Y los problemas de la mujer y de los hombres y de los niños y de las sociedades, pues es un problema que se pierde en la noche de la historia, en la larga noche de la historia. Un gran intelectual que nació en 1898 en Buenos Aires, Argentina, y eh, murió en nuestro país en 1938, Aníbal Ponce, nos da una explicación muy interesante acerca de este asunto de la explotación del hombre por el hombre. Eh, yo lo modificaría un poco, la explotación del ser humano por el ser humano. Y dentro de esta frase genérica, ser humano, pues por supuesto, ocupa un lugar de primera importancia la mujer. Cuando aparece el ser humano, hombres y mujeres, hace miles de años, no menciona fechas precisas, Aníbal Ponce, en su libro Educación y lucha de clases, eh, es muy interesante el origen del ser humano y el primer sistema económico, político y social que reconoce Aníbal Ponce en su faceta de historiador es el comunismo primitivo, la comunidad
primitiva. Después, según este enfoque histórico, según esta perspectiva, sigue el esclavismo, después el feudalismo, después el capitalismo y el gran experimento de el socialismo, primero en la Unión Soviética, cuando la Rusia zarista se convierte en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y bueno, pues sobrevive este experimento en países como China, Vietnam, Corea del Norte y muy cerca de México, Cuba. Un experimento para el que definitivamente, mientras no se tengan las condiciones mundiales de apoyo a este gran experimento profundamente humanista, es muy difícil que se lleve a cabo. Ya lo decían los grandes pensadores del socialismo científico, del marxismo-leninismo, que era prácticamente imposible el socialismo en un solo país, que para que fuera posible tendría que internacionalizarse y abarcar una buena parte del planeta Tierra y de preferencia la totalidad de nuestro planeta. En los mejores años de este experimento, la tercera parte de la humanidad llegó a establecer sistemas económicos, políticos y sociales socialistas en Europa, en Asia, en América, ¿sí? Y realmente pues fue un avance espectacular y verdaderamente alentador para los soñadores de que otro mundo es posible, de un mundo mejor. Pero bueno, el Día Internacional de la Mujer, bueno, pues se debe de retomar este enfoque histórico de que hace miles de años existió un sistema económico, político y social conocido o llamado por algunos historiadores como el comunismo primitivo, donde la propiedad de la tierra era comunal, era de todos, no había propiedad privada. Los derechos eran iguales para todos, mujeres y hombres, y además para los niños también. Los gobiernos estaban integrados por consejos de mujeres y hombres. La producción comunitaria era para consumo comunitario, no había fines de lucro. Desgraciadamente, las herramientas de trabajo eran primitivas, eran comunitarias, pero eran muy primitivas. Entonces, este paraíso, que es el planeta azul, el planeta Tierra, pues no podía ser aprovechado con herramientas tan rudimentarias, tan primitivas. Y Aníbal Ponce dice que la comunidad primitiva se puede considerar como esclava de la naturaleza. Y actualmente, pues, el ser humano ha querido esclavizar a la naturaleza y, bueno, particularmente los sistemas capitalistas neoliberales depredadores, y lo que han hecho es poner a la naturaleza, pues, en contra de nosotros, ¿no? Con los tsunamis, el cambio climático, provocado no por la naturaleza, provocado por la avaricia, ¿sí? Hubo división del trabajo durante el comunismo primitivo. Trabajaban hombres, mujeres y niños, sin sometimiento. No había explotación de nadie.
la economía la dirigían las mujeres como una función pública al servicio de toda la comunidad. Y los hombres, por sus características masculinas, pues les tocaba la cacería de animales salvajes. Los niños y las mujeres pues no tenían grandes posibilidades de participar con éxito en esta difícil tarea. Y a las mujeres y a los niños les tocaba la recolección de frutas, verduras y raíces silvestres. Era una tarea de mujeres y niños, pero al servicio de toda la comunidad, así como la cacería era también para el servicio de toda la comunidad. Y se puede decir que tanto hombres, mujeres, como mujeres y niños estaban en igualdad de derechos y obligaciones. Los bienes materiales eran de todos. La conciencia primitiva era una conciencia social. La comunidad primitiva era una comunidad sin clases sociales. Pero llegó el esclavismo y la conciencia social se convirtió en conciencia de clase, ¿sí? La clase de los esclavistas contra la clase de los esclavos. Después vino el feudalismo, la clase de los señores y señoras feudales en contra de los siervos y las siervas de la tierra. Y finalmente llega el capitalismo, hace 500 años aproximadamente, y las sociedades quedan divididas en dos clases sociales fundamentales: explotadores y explotadoras contra explotados y explotadas. Pues tenemos que aprender de la historia. Por supuesto que tenemos que apoyar la celebración del 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres. Tenemos que apoyar a las mujeres, pero las mujeres nos tienen que apoyar a los hombres libertarios, soñadores, feministas. No solamente ellas son feministas, también nosotros somos feministas. Y debemos conjugar nuestros esfuerzos, mujeres y hombres, para apoyar al futuro de la humanidad, al presente y al futuro de la humanidad, que son los niños y las niñas, los adolescentes y las adolescentes, los jóvenes y las jóvenes. Entonces hay que celebrar este día, pero también hay que celebrar el 30 de abril, el Día del Niño, conjugar esfuerzos hombres y mujeres para apoyar la lucha por los derechos humanos de los niños y las niñas. Y en mayo, por supuesto, tenemos que unificar esfuerzos hombres y mujeres para apoyar a las madres, todo tipo de mamás, solteras, viudas, divorciadas, de cualquier tipo. Así es. Y el 15 de mayo, pues hay que apoyar a los docentes y a las docentes, ¿sí? Con mejores condiciones de trabajo. Y una de las mejores condiciones es que las mamás y los papás apoyemos a nuestros hijos para que se cumpla con el triángulo de la educación, donde la figura central son estudiantes y las figuras de apoyo son docentes y padres y madres de familia. Pues convertir cada celebración en una celebración de lucha por los derechos humanos. Sin duda alguna, extraordinarios comentarios y reflexiones, amigo Ángel, como siempre, abonar a las relaciones de equidad, de complementariedad, en un ámbito de precisamente compañerismo, de la posibilidad de apoyarnos entre unas y otros, en la posibilidad de construir todas y todos juntos el mundo que queremos para nosotros, para nosotras
y para las próximas generaciones. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, sin duda alguna, un planteamiento alternativo en medio de toda esta vorágine que ha significado desde hace un par de años, particularmente en nuestro país y en general en el mundo entero, esta pues serie de explosiones, vamos a llamarlo así, de carácter social en torno a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Sabemos que hay distintos, que los movimientos sociales siempre son plurales y no podemos descartar la presencia tanto de intereses legítimamente, que reivindican legítimamente una causa justa como es la defensa del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, también las cuestiones de carácter político o politiquero, mejor dicho, las cuestiones que tienen que ver, sí, con una introyección de una cultura, de una sociedad patriarcal en la que todas y todos debemos de trabajar para desmantelarla, y un instrumento fundamental para lograr este desmantelamiento, esta tiranía del patriarcado, es precisamente la educación desde la familia, desde las comunidades, desde la escuela, todas y todos juntos. Pues bueno, aquí tienen las reflexiones que nos plantea nuestro buen amigo el maestro Ángel Ortiz Tobar, y vamos ahora al segundo momento de nuestro programa el día de hoy en la sección hashtag Miradas Educativas Alternativas. Hoy tendremos la presentación de la propuesta educativa Pedagogía Freinet, a cargo de un invitado muy especial quien nos compartirá sus conocimientos y experiencias al respecto, un especialista en la materia, así que quédense con nosotros, amigas y amigos, y compártanos en el chat sus experiencias. ¿Tienen experiencias o cuáles son sus nociones sobre la pedagogía Freinet? ¿Qué saben? ¿Qué conocen? ¿Han tenido experiencias al respecto sobre esta propuesta educativa? Coméntenos en el chat y compartan con nosotros y con nuestros invitados su conocimiento, sus experiencias al respecto. Y bueno, aprovechamos también para saludar el día de hoy a nuestra amiga Tania Alinka Ortiz González. Bienvenida, Tania, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras hoy? Hola, muy buenas noches. Pues un gusto de verlos y escuchar sus reflexiones. Es verdaderamente un honor compartir este programa con ustedes y escucharlos expresarse así, ¿no? Es un día, la verdad es que una fecha muy importante, ¿no? Como mujer, como yo creo que para todos, pero al mismo tiempo muy controvertida con todo lo que sucede alrededor, ¿no? Con todo lo que se politiza, la violencia, o sea, es todo un día. Así que, bueno, pues ya terminando el día, con mucho gusto de estar aquí y pues muy curiosa, la verdad no tengo mucho conocimiento del tema que vamos a ver hoy, entonces pues estoy como muy interesada en el programa de hoy. Perfecto, pues muchas gracias a nuestra amiga Tania también, y esperemos, amigas y amigos, que sea también un tema de la mayor relevancia para todas y todos ustedes. Estamos seguros que así será el asunto de las técnicas de la pedagogía Freinet, y bueno, no podemos estar más de acuerdo con nuestra amiga Tania al final. Estamos viviendo tiempos interesantes y esto es lo importante. Aprendamos o saquemos cada quien el mejor provecho de estas experiencias, y sobre todo avancemos sobre un principio fundamental de la existencia de la humanidad y de toda sociedad, que es el bienestar común. Trabajemos, luchemos todas y todos juntos por el bienestar común de todas y todos los que habitamos este hermoso planeta. Pues bueno, sin más preámbulo, amigo Ángel, ¿por qué no nos presentas a nuestro invitado el día de hoy? ¿De quién se trata? Platícanos, por favor. Pues es nada menos que un colega. Yo lo conocí en la Normal de Xochimilco y fue un verdadero placer académico y personal conocerlo. Es orgullosamente normalista, es docente, investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, también trabajó como profesor normalista en Iztapalapa, pertenece a un movimiento
muy importante en la vida académica de México. Un movimiento que rescata y pone en práctica, que es lo más importante, la pedagogía Freinet. Conozco a varios de ellos, a Marco Esteban, a Alberto Sánchez, a Zenobio Popoca, pero son muchos más, y han dejado huella en las escuelas primarias o en las instituciones educativas, donde han llevado sus conocimientos, sus habilidades, sus actitudes y sus valores con respecto a la pedagogía fundada por don Celestin Freinet en Francia. Para no quitarle más tiempo a nuestro colega y amigo Marco Esteban, del Movimiento Mexicano de la Escuela Moderna, que tiene su teoría y su práctica en las experiencias de Celestin Freinet, pues le cedemos la palabra a nuestro compañero. Bienvenido, Marco Esteban. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestro Ángel Ortiz. Un placer nuevamente encontrarnos en este espacio ahora vinculado con las redes, el internet y las plataformas, el mundo de la virtualidad. Y muchas gracias, Manuel López, por esta invitación. En verdad, para mí fue una sorpresa y el hecho de ir descubriendo que por todos los lados encontramos estas oportunidades de dialogar y de ir ahondando en nuestra búsqueda siempre de algún tipo de trabajo que resulte alternativo en la educación. Muchas gracias, Tania. Esperemos que podamos responder a tus expectativas el día de hoy. Pues comenzamos con esta presentación. Vamos a hacerlo mostrando algunos materiales y sobre eso vamos comentando. Bien, ya lo mencionaba tanto Manuel como Ángel, esta es una posibilidad para entrarnos a una propuesta pedagógica que si alguna vez ha escuchado, diría pedagogía Freinet, bueno, eso ya tiene mucho tiempo y en efecto tiene 101 años. En el año de 1920 es que se empezó a prefigurar esta propuesta pedagógica. Y bueno, quiero comenzar mencionando de que a pesar de que uno diría eso es algo que ya pasó hace mucho tiempo, resulta que es una propuesta que está vigente. En la actualidad existe la Federación Internacional de Movimientos de Escuela Moderna, que agrupa a los movimientos Freinet de todo el mundo, y que abarca más de 30 países en todos los continentes. Europa en primer lugar, África en segundo, América en tercero, en cuarto Asia. En ese orden es que hay movimientos Freinet, y entonces uno se sorprendería porque pensaría que Freinet probablemente es un asunto que ha pasado a la historia cuando encontramos que es una perspectiva actual, vigente y viva. Y bueno, aparte de la Federación Internacional de Movimientos de Escuela Moderna, que ustedes aquí ven el logo, también está la RENFA, que es la Red de Educadores de Escuelas Modernas de América. RENFA agrupa los movimientos Freinet en América Latina y están presentes especialmente en México, Brasil, Colombia, Chile y Uruguay. Son los países en donde hay Canadá, digamos que son estos los países donde hay movimientos. Y bueno, el logo que ustedes van a ver a continuación representa el sello que engloba esta perspectiva. Es el siguiente acetato, por favor, que es que corresponde al Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna, al grupo al que yo pertenezco y que fue fundado en el año de 1987. En México hay dos grandes movimientos, el MEN, que es 87, y el MEPA, que es Movimiento de Educación Popular Alternativa, fundado en el año
de 1996, si no mal recuerdo. Entonces hay dos propuestas, hay dos grandes movimientos que agrupan estas experiencias pedagógicas. Y bueno, pasamos a la siguiente proyección. Partimos de 3 preguntas para esta sesión. ¿Qué es la pedagogía Freinet? Porque, bueno, bien decía Tania, llama la atención, tiene un nombre un tanto polifónico, pero eso no es suficiente. Habría que preguntarnos qué significa esto de pedagogía Freinet. Puede ser útil para mi práctica docente, en caso de que sea educador, para mi práctica pedagógica, en caso de que sea yo pedagogo o que me aboque a cuestiones vinculadas a las ciencias de la educación, o para quien incluso puede ser madre o padre de familia, puede ser útil el trabajo de la propuesta pedagógica Freinet. Bueno, de eso lo vamos a ir viendo poco a poco, y bueno, vamos a ir abordando especialmente las técnicas y sus principios. Aquí tenemos una fotografía donde se ve al maestro Celestín Freinet rodeado por los niños. Ustedes notarán que no es una foto muy común. Por lo general, cuando vemos una fotografía de un profesor, lo vemos en el aula, en cierta posición, con sus niños uniformados y disciplinados, y aquí lo que vemos más bien es esta foto como muy familiar, en donde sus estudiantes están alrededor de él, en el medio vivo, en el medio que en su entorno de Celestín Freinet, de las niñas y niños en la escuela de Vence, esta fotografía. Y bueno, pues nos preguntaríamos, generalmente cuando hablamos de pedagogía Freinet, nos remitimos a 2 cosas para ir comenzando. Uno, lo que son las técnicas Freinet, y otro, lo que son sus principios. Es muy interesante porque Freinet es un educador muy sui generis, muy especial. Quiero retomar una frase para precisamente ir destacando este asunto. Hay una frase muy bella, muy interesante del gran filósofo, educador Norberto Bobbio, Bobbio. Dice: el paso más difícil es siempre el de las palabras a los hechos. Es ahí donde siempre tropieza el asno, sobre todo cuando el asno es un intelectual. Entonces es una frase sumamente fuerte, muy dura, porque en efecto hay una gran cantidad de pedagogos, de educadores que tienen un gran dominio teórico y histórico de las pedagogías, de la educación en términos generales. Sin embargo, hay un hecho muy concreto que va vinculado a las cuestiones entre la teoría y la práctica. Cuando no podemos utilizar esta teoría para explicarnos, para resolver los problemas prácticos que implica la educación, entonces, pues es como bien dice Norberto Bobbio, es ahí donde tropieza el asno. Entonces, vamos al punto de la perspectiva de Freinet. Freinet es más conocido por el término de técnicas Freinet. Fíjense que es algo muy interesante. Principios de siglo, estamos hablando de Europa que iba saliendo de la Primera Guerra Mundial. Incluso el propio Celestín Freinet le tocó ir al frente, no porque él quisiera, sino que todos los jóvenes que estuvieran en edad correspondientes al servicio militar tenían que participar en esta absurda y sangrienta guerra, en donde la tecnología se hizo presente y todas las tácticas militares se vinieron abajo, sacrificando a millones y millones de gentes, no solamente soldados, sino también de la población civil. Fue una guerra muy cruenta y que vino a romper, entre otras, con algunos estereotipos de esa época, algunos de ellos el educativo. Freinet en ese sentido fue un innovador, un profesor que generó estas miradas alternativas para la transformación educativa. Celestín Freinet se encuentra en su época, principios del siglo XX, en los años 20, que existe una gran cantidad de propuestas pedagógicas que empiezan a difundirse en el panorama educativo de Europa, especialmente de Europa.
¿A quién tenemos en esa pléyade de educadores, de pedagogos presentes, de psicólogos, entre otros filósofos que están ahí presentes? Bueno, hagamos un ejercicio muy rápido. Ustedes recordarán, por ejemplo, a principios del siglo, años 20, en Italia, que se aboca precisamente esta educadora a desarrollar los principios de la educación de la primera infancia. Sí, ya no les digo más, ustedes bien saben a quién me estoy refiriendo. Ajá, por ahí alguna manita levantada, por ahí alguien que quiera participar, que lo diga, muy bien, ya sabemos que es María Montessori, muy bien, muy bien. Y en el caso de la región norte de Europa, en Bélgica se desarrollaba un modelo que estaba basado en lo que son el método global y los centros de interés, desarrollado también en este caso. En Italia era la doctora Montessori, en el norte de Europa, en Bélgica, lo viene desarrollando un psicólogo, especialmente Ovidio de Crolli. Y tenemos también en esta pléyade, en Suiza, una serie de educadores que están desarrollando una propuesta educativa que le denominan escuela activa. Ellos son especialmente Adolfo Ferrire y Eduard Claparède, ambos que son los maestros de un joven psicólogo que está empezando a trabajar con cuestiones vinculadas con la biología y la educación. Ya saben de quién estamos hablando, aquel que precisamente plantea el modelo del equilibrio como elemento esencial para explicar cómo es el aprendizaje. Sí, ya. Ustedes bien lo saben, ¿no? Bien, muy bien. Estamos hablando de que Adolfo Ferrier y Claparède son precisamente maestros en el Instituto Jacobo Rousseau, de Jean Piaget, también ya presente en este periodo. Sin embargo, no solamente se daba allá, en Francia empezaban también a surgir algunos modelos pedagógicos muy interesantes. Un poco después de los primeros años 20, desarrolla Roger Cousinet una propuesta muy, muy atractiva vinculada al trabajo en equipos. Y además de Roger Cousinet, todavía nos regresamos, todavía no pasamos a esta Roger Cousinet, tenemos en España toda una corriente importantísima de Escuela de la Libre Enseñanza con Manuel Bartolomé Cosío, entre otros, Adolfo Guiner de los Ríos, igual, o la Escuela Moderna también desarrollada en España con Francisco Ferrer y Guardia, y esta visión racionalista que se le conoció en México, que tenía un corte anarquista. No solamente en este rumbo se estaban generando estas propuestas, ustedes también recordarán aquellas propuestas del filósofo pragmático, esencial para conocer gran parte de la tradición pedagógica en México. Sí, ya ustedes también saben de qué nos referimos. John Dewey en Estados Unidos con Kilpatrick y el método de proyectos. Y también en México empieza todo lo que es el desarrollo de lo que denominamos la época de oro de la educación en nuestro país. Ya saben, ¿verdad? Especialmente conocemos a varios educadores, pero tal vez el más reconocido, el que más hemos escuchado, es este educador veracruzano, ¿sí? Dejo así la pausa para que ustedes nos digan, si ya lo tienen ustedes listo, ya se lo saben, compañeras, compañeros, sí, Rafael Ramírez, entre otros. Ahora, ustedes recordarán este bello libro en la Unión Soviética, esta búsqueda del hombre nuevo que va vinculado con la perspectiva de la revolución socialista, el poema pedagógico. Sí, así es, Anton Makarenko. Y en Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, hay un esfuerzo muy interesante, las escuelas libertarias de Hamburgo, que fueron reprimidas a sangre y fuego. Bueno, este es el panorama en el cual está inmerso Celestín Freinet. Hay un detalle. Todos los que yo acabo de decirles, todos, eran filósofos, doctores, psicólogos, hombres de ciencias, creo que ya dije doctores, ¿verdad? Y filósofos. Celestín Freinet era el único de ellos que era docente. Ese es un detalle interesante. Es decir, a diferencia de la mayoría que estaban en procesos de experimentación y muchas veces sí generando innovaciones muy alejadas de lo que pasaba en las escuelas en términos generales. Celestín Freinet era el maestro de escuela pública rural,
en una escuela unitaria, lo que sería un equivalente a una escuela multigrado. Y cuando él empezó a intentar llevar estas propuestas a su aula, encontró que no le daban el resultado que él deseaba, porque muchas de ellas se basaban con la concepción del método. Es decir, estaba muy presente la noción positivista del siglo XIX, presente en el siglo XX, que es a través del método como podemos garantizar la consecución del fin educativo. Si el método no funciona, es porque tú no llevas a cabo una parte del procedimiento. Es decir, la idea del método estaba muy arraigada también a las concepciones pedagógicas de esa época. ¿Qué es lo que nos plantea Freinet? En vez de usar método, utiliza técnicas. Y esto da un panorama muy interesante en la práctica pedagógica, porque dice, es como un abanico. Los maestros, las maestras, los grupos de niñas y niños, las escuelas de diferentes regiones, tomen aquellas técnicas que puedan responder a las necesidades, características del entorno y proyectos que se vayan desarrollando en cada lugar. Esto le da una ventaja enorme, le da centralidad tanto a la comunidad estudiantil como al propio docente para determinar. Esta es una lista muy pues sintética de las técnicas más recurridas por la propuesta Freinet: texto libre, el estudio del medio local o clase paseo, la correspondencia, los planes de trabajo, el método natural, los periódicos escolares, talleres de trabajo, rincones vivos, biblioteca de trabajo, el huerto escolar, los ficheros autocorrectivos, el dibujo libre, el periódico mural, las conferencias infantiles, la imprenta, el cálculo vivo, la asamblea escolar, los libros de vida, el diario escolar, entre otros. Entonces tenemos una gran cantidad. Mucha gente me llega a preguntar, oiga, entonces para hacer pedagogía Freinet tenemos que llevar todas estas técnicas. No, puede ser con una sola técnica, porque lo importante no es la técnica en sí misma, lo importante no es la parte didáctica, sino los principios que están detrás de estas técnicas. Entonces, vamos a ver estos principios, que son precisamente esta parte. Estos los voy englobando en los siguientes: principios de globalización, tanteo experimental, educación por el trabajo, cooperación educativa, libre expresión y pedagogía popular. Voy a intentar irlos desglosando. Vamos a hacer un esfuerzo para ir avanzando en ese sentido y presentarles a ustedes estos principios. Iniciamos con el primero, que es el principio de globalización. Este principio que viene adelante, que ustedes van a ver en pantalla, es un principio que está vinculado con varias de las discusiones de esta época. Vemos el siguiente acetato, por favor. Este principio, globalización, también se le conoce como sincretismo. Había una discusión muy interesante a principios de siglo, que ustedes recordarán, está ubicado también con las perspectivas de la teoría de la Gestalt. Es decir, había una concepción que planteaba que desde la teoría de la Gestalt, que la percepción visual que tenemos es una percepción global, integral. No vemos la parte, vemos el todo. Estos desarrollos de la percepción visual también son desarrollos en la percepción cognitiva. Y entonces se plantea que nuestra forma de aprender no es de manera parcial, sino de manera global, de manera integral. Esto se denomina también sincretismo. Y es muy interesante porque el ejercicio que desarrolla Freinet va vinculado con la alfabetización inicial. Y Freinet descubre, se da cuenta que el niño, para hablar, nunca parte de la letra o de la sílaba, ni incluso de la palabra, sino de la expresión global. Es decir, Freinet es un gran observador, es un atento observador de la niñez, y entonces se da cuenta que la manera como se expresan oralmente los niños es una forma de expresión global. Si tenemos a un niño, yo creo que a todos nos ha pasado, un niño de 3 años, bueno, yo tengo ahora mi ahijada que tiene 2 años y meses, se acerca conmigo y empieza a hablar, habla de manera global, integral, o sea, no se detiene y me dice, no, a, d, i, a, no, si me dice Palino, entonces yo soy el Palino, dice Palino, juega, digo, sí, vamos a jugar, Aura, y entonces hablamos, y la forma de expresión de ella es una expresión global, no es una expresión parcializada.
Es muy bonito porque incluso de esta perspectiva vemos desde el momento en que nace, los niños se expresan de manera global. Eso es muy, muy interesante. Bueno, eso sería para otra sesión, pero pongo un ejemplo muy, muy rápido. Ustedes recordarán que las madres de familia, las abuelas, especialmente las madres, las abuelas, a los padres nos cuesta mucho trabajo, lo he de confesar, aunque hacemos intentos, pero las madres y las abuelas especialmente son sorprendentes. Fíjense, escuchan llorar al bebé y dicen, tiene hambre. ¿Cómo sabes? ¿Tiene hambre? Bueno, pues ya le dan pecho, todo listo, ya termina y al rato empieza a llorar. Ay, ¿qué tiene? Dice, pues ¿qué no le escuchas? ¿Cómo? Pues escúchalo. ¿Qué? Sí, está diciendo que quiere eructar. ¿Cómo? Sí, quiere eructar. Ay, bueno, entonces ahí vamos con él y eructa el niño. Y después vuelve a llorar. Dice, ¿qué tiene ahora? Dice, es que ahora quiere que lo abraces. Pero ¿cómo sabe usted eso? Por el tipo de cómo lloran. Es decir, nos comunicamos de manera integral, de manera global. Es decir, hasta la forma de llorar tiene un sentido y un significado. Decía el gran Francisco Tonucci, por cierto, Francisco Tonucci es freinetista, de formación freinetista, pero esa es otra historia, como otra plática. Pero bueno, Francisco Tonucci decía en uno de sus textos muy interesante, cuando decía que es algo impactante ver que en los orfanatorios solamente hay silencio. Es decir, en los orfanatorios los niños no lloran. Es muy difícil escuchar a los niños llorar en un orfanatorio. ¿Por qué? Porque llorar no tiene sentido. Es muy fuerte, pero llorar es una forma de comunicar. Y las maneras como lloran las niñas y los niños implican maneras de comunicación complejas e integrales. Eso se dio cuenta el mismo Celestín Freinet, y eso se dio cuenta cuando hablaban los niños, y eso se dio cuenta también cuando empezaban a escribir. Entonces, por eso esta importancia de verlo de manera integral. Pasamos al siguiente acetato para ir viendo esta perspectiva todavía, porque me tocó en alguna ocasión muy, muy interesante, en una plática en una escuela primaria con maestras, con maestros, un compañero maestro ya de la vieja guardia me decía, maestro, lo que usted dice suena muy interesante, pero mire, yo tengo 40 años de servicio y cada año mis niños aprenden a leer y escribir con el onomatopéyico a los 2 meses. Sí, no lo dudo, pero es mucho, como decía el propio Celestín Freinet, con procedimientos artificiales y autoritarios se logra enseñar más rápidamente al niño a leer y escribir algunas palabras, como se enseña a un loro a llamar a los transeúntes o a un mirlo a silbar la marsellesa, pero sin expensas del equilibrio de los individuos. La letra con sangre entra, es decir, a fuerza de golpes, ¿quién no va a aprender? Sin embargo, en apariencia aprendemos. No aprendemos, memorizamos, repetimos, nos adecuamos al sistema escolar, pero no pensamos. Quiero platicarles uno de los hallazgos de la investigación que realizamos hace apenas 1 año y medio, que va vinculado con los testimonios de maestras y maestros que desarrollan y toman el curso de técnicas Freinet con orientación en alfabetización nacional por parte del MEN y de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces recuperamos los testimonios de las maestras y maestros para ir construyendo qué impacto tiene este tipo de propuestas en su práctica pedagógica. Y uno de los hallazgos parte de intentar primero reconstruir cómo aprendimos a leer y escribir. Les voy a platicar una de las anécdotas que recuperamos de esta investigación. Una de las maestras decía que cuando ella escuche la palabra pelota, empieza a tener temor. Causa repugnancia la palabra pelota. ¿Por qué? Y entonces, después de indagar con ella cómo aprendí a leer y escribir, porque dices que ya ha pasado tantos años que ya no me acuerdo.
Es decir, había un bloqueo de la maestra para tratar de recordar. ¿Qué sucedió? Cuando ella era niña, estaba a punto de reprobar el primer año. Entonces la maestra le dijo a la mamá, lleve a esta niña a regularizar. Y la llevan al turno en la tarde con una maestra que regulariza. La maestra lo primero que hace, la primera sesión es decirle, toma el lápiz, el cuaderno, y le dicta, escribe la palabra P, P, L, O, T, A, pelota. Escribe, niña. Y la niña intenta escribir. No puede. Escribe como puede, en términos de lo que hoy llamamos representaciones gráficas primitivas, y así lo tiene plasmado. Cuando la maestra observa lo que apunta a la niña, no la baja de idiota y tarada. Le insulta, la regaña, por poco le pega, pero se queda con eso. Entonces, la maestra ahora, cada que recuerda la palabra pelota, le viene a la mente lo que le gritó aquella maestra, lo que sintió cuando le dijeron que no podía aprender. Las palabras no solamente tienen un sentido literal, convencional que le hemos dado, las palabras también tienen un sentido afectivo. La palabra pelota no es este objeto que utilizamos en nuestra niñez para jugar y disfrutar. Para ella pelota era su incapacidad por aprender a leer y escribir y por lo tanto insultándola de su incapacidad y haciéndola patente. A eso nos referimos con esta cita de Freinet. Las palabras no tienen sentido ni significado en su profundidad. Pasamos al siguiente acetato. Yo quería compartir esta anécdota que es muy fuerte. Pero entonces Freinet plantea la globalización como un principio básico, es decir, con sentido y con significado y de una manera integral. Pero viene otro principio que es esencial en la pedagogía Freinet, la libre expresión. Esto parece algo tan simple. Parece algo tan simple que nos sorprende. Recién tuvimos un encuentro de escritoras, escritores, lectoras y lectoras, escribir y leer para la vida. Y entonces nos saltó mucho la circunstancia de que se registraron 550 personas, maestras, maestros, padres, madres de familia, bibliotecarias, bibliotecarios, promotores, promotoras de lectura, niñas y niños, adolescentes, universitarias, universitarios, entre otras. Y todos los que participaron, los 550, tenían como requisito presentar un texto para compartirlo dentro de la semana de las mesas que se generaron. Una constante que a mí me sorprende del encuentro, realizado hace apenas una semana, casi la buena parte decía, nos gusta mucho que existan estos espacios para podernos expresar. Entonces uno se dice, a ver, son maestras, varios de ellos, son universitarios, son bachilleres, algunos de secundaria, no han tenido oportunidad para expresarse por escrito. Parece ridículo, pero es cierto que a nivel universitario llegan muchas compañeras y compañeros que pocas veces o a veces nunca han tenido la oportunidad en la escuela de expresar su propio pensamiento y ideas. Por ello, Freinet planteó esta modalidad que implicaba rescatar la capacidad de expresarse, de experimentar el placer de decir, de traducir emociones, sentimientos, de liberarnos de nuestras angustias, porque cuando la palabra está presente, la palabra es catártica, la palabra libera. Pasamos al siguiente acetato y vamos avanzando ya más rápido, ¿verdad? Libre expresión. Bueno, ¿cómo podemos lograr la libre expresión? Maestro Marco, justamente a partir de esto que está usted señalando y que es de la mayor relevancia, nos dice Ángeles Dávalos, qué triste lo de los orfanatos, justamente por ello cuando crecen son seres humanos que requieren mucho acompañamiento emocional. Qué fuerte lo de la maestra, díganme quién es, quién fue su maestra. Exactamente eso le decía yo a mi esposo hace unos días, hay tipos de llanto en los bebés en relación al llanto y esta comunicación global de los bebés y las mamás, abuelas y aprenden a detectarlo.
Nos saluda María Cordero desde Cancún, Quintana Roo. Buenas noches, Fer Castillo, Patricia Sáenz. Buenas noches, profesor. Manuel López Olivares, saludos desde Aguatepec, Morelos. Alicia González, buenas noches. Y bueno, invitar a nuestras amigas, a nuestros amigos a que justo en esta tónica manifiesten su libertad de expresión, nos compartan sus experiencias, sus preguntas a nuestro especialista del día de hoy en torno a esta extraordinaria pedagogía Freinet, las técnicas Freinet. Adelante, maestro Marco, por favor. Sí, comentaba que Freinet, entonces, entre las técnicas más conocidas de Freinet está el empleo de la libre expresión a través de una de las técnicas que se denomina el texto libre. Voy a poner aquí en mi pantalla uno de los libros. Este es el texto libre, el libro de Freinet, que, bueno, aquí lo tenemos en español, y que nos permitió precisamente ahondar en estas posibilidades de la escritura. Freinet en ese sentido fue un innovador, porque lo que destacó con Freinet es que en Freinet los niños no leían libros. Freinet renunció al libro escolar, al libro de texto. Con Freinet los niños no leían los libros, los niños hacían los libros, nada más y nada menos. Este es un original de los textos que publican en Francia. Este es de 1900, tengo el de 1929, el más viejito que tengo yo acá. Esos son los que hacían los niños. Pero uno decía, bueno, pues qué novedad que hagan esto. Los niños hacían las composiciones tipográficas de imprenta y los niños escribían los textos que se publicaban y hacían los dibujos también. Eso es maravilloso. Es decir, la capacidad de utilizar la ciencia y la tecnología en beneficio del ser humano. Esta es también una gran de las aportaciones de Celestín Freinet, y que ahora que estamos con el asunto de la tecnología, habría que recuperar. Freinet comentaba que la ciencia y la tecnología hace 101 años se encontraban atrasadas, la ciencia se encontraban aisladas de la escuela. La escuela funciona como hace 200 años, decía Freinet. Es decir, un maestro de hace 300 años podría muy bien dar clases en este momento, con las formas que existen tradicionales de enseñanzas. Freinet decía, habría que incorporar la ciencia y la tecnología al aula, pero no para que el hombre sea dominado por la ciencia y la tecnología, sino para que el hombre aproveche la ciencia y la tecnología para expresar lo que él piensa, lo que él hace, lo que él escribe, lo que él critica, lo que él reflexiona, lo que él propone. Pasamos al siguiente acetato, por favor. Esa libre expresión, cómo se comparte, porque uno pues bien podría decir, bueno, entonces todos los niños van a estar hablando en líneas al mismo tiempo. Sí, eso también sucede, pero sin embargo, a través de esta posibilidad de plasmarla en las diferentes técnicas, se comparte lo que se produce en el grupo y fuera del grupo. Freinet fue de los educadores que sacó la escuela de la escuela misma. Eso también es una de sus grandes aportaciones. Seguimos con la siguiente. Hijo, ¿cómo está? Y dice Freinet muy bien, el niño a través de la expresión libre, según nuestra técnica, aprende a leer y escribir naturalmente, sin ninguna lección especial, sin ninguna obligación fastidiosa. Por ahí en internet tenemos un video que se llama la construcción de una utopía comunitaria, el CECIS José de Tapia. A ver si ahorita es posible que le podamos escribir. Voy a intentar, veo si tenemos un chat. No. Bueno, vuelvo a repetirlo. Así ya veo que tengo un chat. Se llama la construcción de una utopía comunitaria. El CECIS con Y, José de Tapia. Es una escuela popular comunitaria ubicada en Miravalle, Iztapalapa. Los niños de 3 a 5 años. Los niños en una zona marginada de Iztapalapa, más del 60% de los niños egresan de esta escuela usando las técnicas Freinet, leyendo y escribiendo. Uno diría, oigan, ¿por qué? Utilizando estos principios y estas técnicas. Les recomiendo el video. Ya ahorita no nos da tiempo de verlo, pero bueno, en internet lo podemos observar. Pasamos al siguiente acetato.
para ir. Tanteo experimental. Freinet se utilizó las herramientas psicológicas de esta época. Como ustedes verán ahorita, hay varios elementos que habría que replantearlos, que analizarlos. Él lo aborda especialmente en un libro que se llama Psicología Sensible aplicada a la educación. En este libro, Ensayo de Psicología Sensitiva también, así se llama el libro. Bueno, esa es la traducción que hay en español, este libro, Ensayo de Psicología Sensitiva. En este libro explica este principio, el tanteo experimental, que es también muy simple. Aprendemos a partir, lo hago a partir de analogías, aprendemos a partir de enfrentarnos al objeto de conocimiento. Si yo quiero aprender a andar en bicicleta, ¿cómo aprendo a andar en bicicleta? Pues subiéndome una bicicleta, con todos los riesgos que eso implica, decía Freinet. Es decir, si yo me subo una bicicleta es muy probable que me caiga, pero de todos modos, aunque me caigo, me vuelvo a levantar y vuelvo a intentar. Y esos son los tanteos. Intentamos, son acercamientos. Es lo que Jean Piaget después denominó error cognitivo. Eso que pensamos que es un error es más bien un principio de aprendizaje básico. Claro. No podemos hacerlo todo bien a la primera, sino que vamos acercándonos. Esos son los tanteos experimentales. Y aunque es una verdad de perogrullo, se aprende a leer leyendo y escribir escribiendo. No se puede escribir, no se aprende a escribir copiando. No se puede leer, no se aprende a leer repitiendo. Se aprende a leer nuestra propia realidad, nuestro mundo, como diría Paulo Freire. Se aprende a escribir lo que somos nosotros mismos, para que de esta manera, al tener afianzado esta capacidad creativa de libre expresión, vayamos por el mundo completo para conquistarlo. Pasamos al siguiente acetato, por favor, y ya casi terminamos. El principio que sigue es la educación por el trabajo. Freinet tiene principios marxistas muy arraigados, tiene una fundamentación teórica muy interesante en este campo. Son dos, uno es el vitalismo de Henri Bergson y otro es el marxismo derivado de la propia teoría marxista en general, de Carlos Marx. Y una de las ideas que retomó a Freinet es el asunto del trabajo. Él sostiene una hipótesis muy similar a la de Vygotsky, donde plantea que el principio natural y básico del ser humano no es el juego, es el trabajo. Es muy polémico este punto, muy interesante para analizarlo. Vamos a plantear, dice Freinet, lo que ha permitido al hombre ser lo que es, no es el juego, es el trabajo. Todo lo que nos rodea, todo lo que está a nuestro alrededor, incluso esas pantallas virtuales, son producto del trabajo, no del juego. Dice, el juego se ha convertido en una manera de desviar la verdadera atención y esencia de los hombres y las mujeres, especialmente de la niñez. Dice Freinet, por eso habría que revalorar el trabajo y educar, propiciando este sentido esencial que tiene el trabajo. Tenemos un pequeño problema, también lo tiene considerado Freinet. El problema es que el trabajo se encuentra alienado, se encuentra enajenado. Es decir, nuestro propio trabajo no nos pertenece. Por ello es que intentamos hacerlo con rapidez. Por eso tratamos de evitar el trabajo, porque no es algo que me beneficia del todo. Solamente tengo la parte esencial para sobrevivir. Entonces Freinet decía, habría que recuperar este sentido esencial transformador del trabajo y no solamente del juego. Es muy polémico el punto, ahí sí lo dejo, pero para que después pudiéramos analizarlo. Vuelvo a insistir, Vygotsky y Freinet son quienes lo plantean y es muy interesante esta perspectiva que ambos señalan. Vemos al siguiente, porque dice Freinet que solamente cuando el niño no puede trabajar es que juega. Y entonces dice, lo que tendremos que hacer es buscar, elaborar una educación por el trabajo, que en lo que buscamos es realizar un aprendizaje inapreciable. El que sigue, es muy interesante el siguiente acetato, dice Freinet en el siguiente acetato, nuestro objetivo, sí, el que sigue, por favor, Manuel, porque, ¿qué hacemos? Porque estimulamos el amor del trabajo, que es una cualidad esencial de toda personalidad. Nosotros somos lo que somos, todos nosotros, por el trabajo. Yo soy docente, los compañeros que me acompañan aquí también. Entonces, si yo no hubiera sido docente, no sería otra persona diferente. El propio trabajo a mí me ha transformado y ha hecho lo que soy en este momento. Es como un cambio.
el trabajo me transforma y yo transformo a su vez. Entonces es muy interesante esta dialéctica que está planteada por el propio Freinet. Vamos al siguiente punto, porque no solamente educamos a la mente, al siguiente acetato, por favor, también educamos la mano inteligente y hábil, es decir, la parte práctica y la parte teórica. Seguimos al siguiente acetato, por favor, porque en fin, detectamos y cultivamos las tendencias y preparamos así una orientación funcional, si es el mismo Celestín Freinet. Y cerramos con la siguiente, en este punto de la educación por el trabajo, porque uno diría, bueno, entonces, ¿cómo vamos a lograr que los niños, las niñas, los estudiantes trabajen? Es algo muy interesante, porque dice Freinet, cuando hay un sentido esencial, cuando hay claridad de lo que buscamos y queremos, no necesitamos estar disciplinando. Nuestra educación, la educación por trabajo, lleva en sí misma una disciplina funcional. No preconizamos la anarquía, podría pensar, si no queremos que se crea que en determinadas condiciones de vida en común, los individuos pueden hacer lo que les parece bien, porque también se acusa esta perspectiva de que, bueno, entonces los niños hacen lo que quieran. No, hay una propuesta de trabajo que se plantea junto con las niñas y los niños. Vamos al siguiente acetato. Pero entonces a los docentes, a las y los maestros, nos corresponde ofrecer estas alternativas. ¿Y cómo tenemos que transformarlas? Desde la manera como concebimos la disciplina. Mientras no sean normales las relaciones entre adultos y niños, mientras haya alguien que mande soberanamente y alguien que deba obedecer, puede haber un reglamento, incluso un orden aparente y un silencio, pero no se habrá alcanzado la disciplina constructiva. ¿Cómo alcanzamos esta disciplina constructiva? Con la educación por el trabajo y el siguiente acetato, con la cooperación educativa. Es decir, la educación, la disciplina no puede ser autoritaria, solo puede ser cooperativa. Es un compromiso colectivo. La escuela tradicional no tiene más útiles individuales y técnicas de trabajo encarnizadamente individuales que superen la autoridad indiscutible del maestro. Por esto, la cooperación escolar no es compatible con esta forma de trabajo. Vamos con la última. Pero para nosotros la disciplina no es solo una palabra. No nos contentaremos con invitar a los niños a organizarse, a establecer un reglamento y a designar responsables. Les ofreceremos posibilidades de trabajo y el verdadero trabajo supone la cooperación, repartición de tarea, condiciones de colaboración, buena conservación de instrumentos, orden, limpieza, interés general de grupo. Todo esto es la cooperación. Y quiero cerrar precisamente señalando estos materiales de Freinet, que bueno, van vinculados, voy viendo, por ejemplo, este es del año de 1930, fíjese interesante, el tema que abordaron los niños, la inmigración. O el año de 1945, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, los niños hablan sobre el éxodo. Los niños escogen estos temas. Aquí tenemos una pantalla de la anterior, una pantalla de cómo es una clase Freinet. Y bueno, hasta ahí le voy dejando, porque creo que ya nos excedimos un poco en la palabra gracias, y pues pasamos a la parte de comentarios, preguntas. Claro que sí, excelente. Vamos a recuperar algunas de los comentarios y sin duda nuestro Ángel, nuestra amiga, tenemos reflexiones que hacer. Sin duda ha sido un recorrido interesante, relámpago, que tendremos que retomar en otro momento, por supuesto, de la mano de tu generosidad, maestro Marco Esteban. Y bueno, por aquí nos comenta Ángeles Dávalos. Me encanta el enfoque marxista, porque efectivamente da lugar al yo, pero no en solitario ni egoístamente como lo hace la escuela con matices neoliberales. Es un yo colectivo, es un yo donde es importante el otro. Patricia Sáenz nos dice, efectivamente los maestros tenemos la deformación profesional de iniciar con la teoría, después con la práctica, y con los niños es exactamente al revés. Hay que dejar que ellos nos digan qué les interesa y después preguntarles cómo piensan que pueden realizar aquello que quieren hacer o que es de su interés. Por acá nos dice Patricia Sáenz también, los niños aprenden a partir del juego que les es placentero
y así es como tienen aprendizajes significativos y claro, es lo que hay que tomar en cuenta en el aula. Fíjate, maestro Marco Esteban, a mí me interesaron, en general el planteamiento es verdaderamente llamativo, pero hay dos aspectos que me llamaron mucho la atención. Uno tiene que ver con este sentido democrático, yo lo entendí así, de la propuesta, en el cual estamos observando que generalmente los consensos o las experiencias educativas que llaman a la inclusión, al consenso, a mirar las particularidades y también la generalidad, así como en los procesos sociales, políticos, democráticos, son más lentos en su ocurrencia, pero son más significativos en la experiencia que generan a las personas involucradas, más satisfactorios, mientras que los métodos educativos autoritarios pueden generar resultados inmediatos, inmediatistas, pero vacíos en su esencia, en su contenido y además ser impositivos y hasta traumáticos, como el ejemplo que nos planteabas. Y por otro lado, esto que señalaban del trabajo en la propuesta, a mí me parece que tiene que ver más con, o la idea está en que el trabajo no tendría que ser un espacio de alienación del sujeto, sino de autorrealización, de recreación, de satisfacción, y en ese sentido, pues tiene un componente lúdico, ¿no? Tiene un componente de motivación, de juego, porque en sí mismo estamos encontrando una posibilidad creadora, una posibilidad de recreación del individuo mismo a través de su obra, a través del trabajo que realiza. Pues bueno, ahí algunas de las reflexiones, no sé, Tania, Ángel, alguna reflexión que les haya generado la experiencia que nos comparte el día de hoy el maestro Marco Esteban sobre la pedagogía Freinet. Adelante. Pues la libre expresión, qué importante, ¿verdad? Si no hay expresión libre de los alumnos, pues no hay aprendizaje posible, ¿sí? Qué importante es la libertad de expresión, la libre expresión. Es mi comentario. Así es. Tania, tú nos decías que estabas con gran expectativa sobre esta propuesta. ¿Qué te parece los principios, los planteamientos, las técnicas? ¿Qué nos puedes comentar tú al respecto sobre esta experiencia que nos comparte el día de hoy el maestro Marco Esteban? Bueno, pues realmente a pesar de que en un principio dije no conocer nada de Freinet, pues definitivamente me regresó a mi paso por la escuela de Crolí, en la que estuve en la primaria algunos años. Y definitivamente sí, o sea, esa experiencia a mí me marcó y ahora lo veo y lo aplico con mi hija de 5 años, ¿no? O sea, que yo no necesito estarle detrás de ella tratando de enseñarle cosas. Ella solita como que va planteando, escogiendo los temas de su interés, y ella solita empieza ya a hacer letras, a escribir palabras, a que le dicte, a tener una comprensión y un aprendizaje que ya los niños ya lo traen, ¿no? Ya es como propio del ser humano el aprendizaje. Entonces, la verdad, pues sí, pues me gustó mucho, ¿no? Todo lo que vimos y bueno, pues lo sé por experiencia, ¿no? Sí, yo viví ese tipo de modelo educativo y después viví el modelo de educación pública y la verdad es que sí hace una gran diferencia, ¿no? El aprender de esta forma. Sin duda alguna, ahí tienen las experiencias, por eso comentábamos también en el chat, bueno, si no conocen teóricamente la propuesta, seguramente en la experiencia como alumnos habría alguna posibilidad de recuperar también alguna noción, alguna idea, alguna experiencia significativa que se pudo haber vinculado en su formación académica con esta propuesta, como fue el caso de nuestra amiga Tania. Pues sin duda alguna ha sido un recorrido extraordinario con el cual pues nos quedamos con ganas de seguir aprendiendo de esta generosa experiencia que nos comparte
el maestro Marco Esteban, al cual desde ya invitamos a que nos acompañe en alguna otra emisión para seguir explorando estas y otras miradas alternativas para la transformación de la educación. Amigas y amigos, hemos llegado al final de la transmisión del día de hoy. Agradecemos mucho a nuestro invitado, maestro Marco Esteban. ¿Con qué te despides el día de hoy? Muchas gracias por acompañarnos. Tienes apagado tu micrófono. De manera muy rápida, comentar que este punto del juego es sumamente polémico, es para abordar incluso una sesión. Sin embargo, sí quisiera destacar que Freinet habla del juego-trabajo, de este juego que observamos en los niños y en las niñas, que es un juego que prepara para la vida. Es muy interesante porque hay una similitud en el planteamiento de Vygotsky. O sea, el juego es esencial porque prepara al ser humano. El problema es cuando el juego es un juego enajenante. También eso es posible, que el juego sea un juego que no permita estos elementos que estamos hablando de la libre expresión, de la creatividad y de la libertad. Y por otro lado, un tema esencial también, que también da para una sesión completa, es hablar, por ejemplo, de la asamblea escolar, que es la propuesta Freinet, así muy concreta, para trabajar el asunto de la democracia y la formación de la ciudadanía. Entonces, Freinet en ese sentido también nos va aportando. Y ya solamente para cerrar, comentarles que el Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna ha hecho un esfuerzo muy interesante por llevar estas propuestas a la escuela pública mexicana desde el año de 1987. Freinet llegó a México en 1940. Por cuestiones propias de la época, la propuesta Freinet quedó constreñida a escuelas particulares, todavía varias de ellas presentes y sumamente exitosas. Entonces, cuando nosotros conocimos estas propuestas en escuelas particulares, dijimos, estas propuestas hay que llevarlas a nuestras escuelas públicas. Y bueno, esperemos, ya hay un compromiso de hablar sobre la pedagogía Freinet en México para mostrar qué es lo que se ha hecho con los maestras mexicanas en varias partes de la República, y un poco este libro, La pedagogía Freinet, Principios, Propuestas y Testimonios, es, digamos, el libro que nos ha servido para difundir en todo el país la propuesta de la pedagogía Freinet. Y bueno, muchas gracias Tania, muchas gracias Ángel, muchas gracias Manuel por permitirnos este espacio para compartir con el auditorio. Un abrazo a todas y a todas, a todas y a todos. No, hombre, pues muchas gracias, maestro Marco Esteban. Por aquí ya nos dicen, qué invitadazo, por favor, que regrese. Pues ya lo comprometimos para que regrese. Tania, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Con qué te despides? Muchas gracias a ustedes. Me llamó mucho la atención este tema polémico del juego y el trabajo, y yo creo que muy bien se resume en hacer el trabajo lúdico, ¿no? Emocionante, de esa forma el aprendizaje va a ser más enriquecedor, ¿no? Sí, Tania, le agregaría, perdón, ese juego que es creativo y liberador. Exactamente, porque del juego precisamente es de donde sale la creatividad, ¿no? Sin duda alguna, pues aquí lo tienen, amigas y amigos. Amigo Ángel, ¿con qué te despides el día de hoy? Por favor, cierra como con broche de oro, como acostumbras. Pues a propósito del 8 de marzo, celebración del Día Internacional de la Mujer, y a propósito de la pedagogía Freinet, es esencial, indispensable, la libre expresión, pero no solamente de las mujeres, también de los hombres y sobre todo de los niños, como hijos de familia o como estudiantes en la escuela. Sí, no podría haber cerrado de mejor manera el programa, como siempre, amigo Ángel. Muy buenas noches, amigas y amigos. No olviden que en unos momentos más se estrena la 6ª cápsula del Emoticiero de la Imaginación, Gatuki y la Sorpresa, por nuestra página de Facebook,
miradas alternativas para la transformación de la educación, para la transformación educativa. Muchas gracias a todas y todos que nos acompañaron. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Esto fue Ciberterritorio Educativo, un espacio por la búsqueda y exploración de experiencias alternativas para la transformación de la educación. No olviden acompañarnos el próximo miércoles, pasaditas de las 9 de la noche, en Ciberterritorio Socioemocional con Ángeles Dávalos. Nosotros nos vemos el jueves en punto de las 9 de la noche en Ciberterritorio Educativo, en Ciberterritorio Informativo, perdón, y el próximo lunes, ahí sí, nos volvemos a ver también en punto de las 9 de la noche en Ciberterritorio Educativo. Muy buenas noches, que descansen y hasta la próxima.